Hola amigos, hoy nos encontramos en el estudio jurídico de los abogados Andrea López y Carlos Benítez. Este es el primer podcast de la Bolsa Inmobiliaria Nacional y vamos a tratar un tema súper importante que es la parte legal de los procesos inmobiliarios. Doctora Andreita, coménteme. ¿Por qué es importante que una inmobiliaria cuente con un asesoramiento legal de abogados especializados en el área inmobiliaria? Bueno, es sumamente importante, Consuelito, tener una asesoría legal al momento de comprar un inmueble o de tener la intención de comprar un inmueble, porque nadie quiere comprar problemas. Sí, porque si yo tengo ahorros o voy a endeudarme para hacer una compra, yo necesito saber que voy a comprar algo seguro y no algo que más adelante me va a traer inconvenientes legales. Y por eso es muy importante asesorarse inicialmente acerca de los requisitos que se tienen que cumplir para una compra. Por ejemplo, hay muchos requisitos en relación a la variedad de casos que se pueden presentar, pero lo básico que se tiene que pedir, lo que tienen que pedir los corredores, lo que tiene que pedir directamente el comprador, son 3 documentos. La escritura de compraventa de la persona que está ofreciendo vender, el certificado de gravámenes donde se puede denotar que son los dueños, cómo adquirieron y principalmente que están libres de gravámenes, y finalmente que el impuesto predial y demás gastos como suelen ser expensas se encuentren al día. Eso a mí ya me da una seguridad para comprar algo a ciencia cierta de que está bien y de que no me va a traer problemas a futuro. Totalmente de acuerdo, doctora Andreita. Y les cuento, amigos, que uno de los grandes problemas que yo he tenido en este tiempo que yo he venido ejerciendo como corredora de bienes raíces es que la gente tiene un poco de miedo de entregar la escritura porque quiere entregarla directamente al abogado. Nosotros pedimos una copia simple. Y con eso podemos trabajar, ¿verdad? Completamente. Todo el trámite se puede hacer con copias simples. Es más, nunca se deberían entregar las copias certificadas porque son costosas. Porque ir a la notaría a solicitar otra me cuesta $2 y pico por hoja. Con una copia simple de todos los documentos es más que suficiente para hacer la gestión. Y el tiempo que implica eso justamente es lo que nosotros hacemos, asesorarle a nuestro cliente y tenemos todo el respaldo legal hacia la parte atrás, ¿no? Que son nuestro grupo de abogados. Otra de las cosas bien importantes para mí es sacar la ficha catastral, porque usted me va a decir, Carlitos, que en realidad cuando se saca la ficha catastral muchas veces hay inconsistencias y toca hacer actualizaciones catastrales que le dejan al cliente parado en la venta y eso toma tiempo. Cuéntenos cómo es ese trámite. Bueno, gracias, Consuelito. Hay que tomar en cuenta, y justo lo que decía Andreita, la experiencia y contar con el asesoramiento de personas expertas o profesionales de confianza. Justamente eso permite, y como había mencionado, que se lo haga el trámite tranquilamente con una copia simple. Esto recalco no solo por que pueden sorprender a veces con algún tema de perjudicar a la gente o estafar. Entonces nosotros lo hacemos con la copia simple para que no incurran a veces en gastos innecesarios los propietarios. Pero es importante con los documentos que menciona hacer una calificación legal. De su pregunta que me hace la cédula catastral, claro que es importante, pero normalmente existe variación entre la información catastral versus los títulos de dominio. Lo más importante es los títulos de dominio y que obviamente si es que tienen algún tipo de inconsistencias en la cédula catastral se hará una actualización, verificación en el sistema, pero lo importante son los documentos mencionados por Andreita. De esto se hace una calificación legal, que es lo importante, y esto es lo que normalmente las inmobiliarias también tienen inconveniente, que no hacen una revisión de todos los documentos. Certificado de gravámenes, el importante, título anterior, si está el inmueble declarado en propiedad horizontal, revisar que alícuotas, áreas, metrajes, linderos, todo esté en correcto para que, de modo que al hacer la calificación legal entre el título, la declaratoria, digámosle la cédula catastral, certificado de gravámenes, que esté libre de gravámenes, ahí sale un resultado, que puede haber errores de fondo y de forma, y que eso nosotros igual, no es una simple venta, entre comillas, que uno piensa, sino que toca realizar posiblemente en esta escritura una cláusula aclaratoria, una aclaración de linderos, de nombres, de lo que sea. Esa es la importancia, y que eso las inmobiliarias normalmente no
tienen esta prolijidad en revisar los documentos. Y les cuento, amigos, que muchas veces uno ya está listo para vender, tienes la escritura del cliente, tiene todo el material, digamos, toda la documentación habilitante para hacer la venta, y resulta que ha habido una inconsistencia entre la propiedad horizontal y la escritura, y puede caerse la negociación. Entonces, lo que nosotros pedimos, y justamente por eso trabajamos con el grupo de la parte legal, la Bolsa Inmobiliaria siempre está bien asesorada, son parte de nuestro equipo ya muchísimos años. Entonces, lo que aseguramos es, tanto para el cliente que vende como para el cliente que compra, que los documentos y la negociación va a fluir fácilmente. También me ha pasado muchas veces, Andreita, que me han entregado la promesa de compra-venta y me han dicho, vea, esta promesa yo hice y ahora quiero vender. Claro, bueno, algo muy común, Consuelito, es que la gente tal vez por desconocimiento confunda los títulos que tiene. Justamente también nos ha pasado que vienen no solo con la promesa de compra-venta, sino incluso con documentos privados, con contratos, a veces hasta de papelería, en donde supuestamente con eso ya son dueños, y no es así. La promesa de compra-venta, como su nombre lo dice, es un documento en donde una persona o varias prometen dar en venta un inmueble o varios inmuebles a una o varias personas. Entonces, esta promesa a mí me sirve como un respaldo legal en el caso de que incumplan la venta o de que incumplan el pago. Esta escritura protege a ambas partes. Sin embargo, lo único que a mí me va a hacer propietario, titular del dominio de un inmueble, es la escritura de compraventa, la misma que cumple con varios requisitos. Sí, esta cumple con los requisitos que son la minuta, adicionalmente los impuestos que hay que pagar en municipio y consejo provincial, y el cierre en la notaría, en una notaría pública del país. Adicionalmente, esta escritura tiene que ser inscrita en el registro de la propiedad, y es lo único que a mí me da la titularidad del dominio. Muchas veces vienen con escritura de compra-venta y me dicen, ya soy dueño, pero cuando les pregunto, ¿y la razón de inscripción? Es que no inscribimos. Entonces, si mi escritura es del año 2000 y yo recién inscribo en el año 2025, yo soy recién dueño desde el 2025. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta, y muchas veces, como le digo, por desconocimiento. Las personas creen que ya su escriturita de promesa es suficiente, y no lo es. Por eso hay que cumplir los tiempos en las promesas. Carlitos, hablando justamente de ese tema, cuando ya se realiza la venta en una notaría, ¿verdad? El cliente quiere cancelar el valor de la venta una vez que se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Esto debe ser así o no, en caso de que sea entre crédito hipotecario o una venta al contado? ¿Cómo funciona? Esto hay que tener mucho cuidado en el momento de realizar cualquier tipo de transferencia, porque los constantes gravámenes o provisiones que pueden entrar día a día son bastante frecuentes. Entonces, lo que uno hace principalmente para entregar X cantidad de dinero tiene que cerciorarse con el certificado de gravámenes del registro de la propiedad. Este es un documento en el cual uno puede verificar que no tenga ningún inconveniente el inmueble. 1. 2. La escritura. El momento de celebrar la escritura, don notario, la mayoría de veces ahí es donde se entrega, las partes firman vendedor-comprador, ahí es donde se entregan los dineros, el notario da fe pública de esa entrega del dinero el momento que están firmando en la notaría, esto conforme incluso la normativa. El notario es el que da fe de ese acto que se está realizando en la notaría. Pero posteriormente, como decía Andreita, la inscripción al registro de la propiedad es importante, porque esto, una vez inscrita, perfecciona el acto, y eso es lo que a mí me demuestra ser el dueño. En pocos casos es donde vamos a inscribir en el registro y yo le entrego el dinero, pero normalmente es en la notaría donde se entrega las partes del dinero, que no es conveniente que lo hagan en efectivo. Ahora hay otros medios que le pueden hacer electrónicamente, cheques certificados, tomando en cuenta esto, y con la seguridad que nosotros les brindamos, obviamente sí permitimos que se lo haga. Hay casos muy frecuentes que ingresan al registro de la propiedad, hay estadísticas muy altas de errores de fondo y de forma que ingresan al registro, pero hay uno de los errores más frecuentes que normalmente
y por decirlo, profesionales de derecho inmobiliarias no lo toman en cuenta, que al momento de llegar al registro de la propiedad fue observado porque faltó el impuesto a la herencia. Documento esencial para poder realizar la transferencia de dominio, que esto incluso en la notaría debería haber sido solicitado, adjuntado como habilitante, pero al momento que llega al registro de la propiedad falta el impuesto a la herencia. La escritura se queda sin inscribir y a veces por años, porque no se puede inscribir sin este requisito legal. Entonces, ya entregó el dinero en la notaría, los vendedores reciben el dinero, el comprador a través de su abogado quieren inscribir en el registro de propiedad y lamentablemente no puede. Ahí es cuando vienen donde nosotros, obviamente buscamos todas las soluciones, tenemos las soluciones a cada caso, pero sin embargo es una problemática a nivel de ciudad. Le puedo decir, es uno de los errores más frecuentes, no solo el impuesto, sino muchas cosas que tal vez hubo una prohibición, pero por tratar de decir, me interesa, está muy bonito, está muy conveniente el inmueble, quiero comprarlo. A veces por el apuro salen mal las cosas, entonces ahí es donde deben de contar con profesionales de mucha experiencia que les digan, aquí usted puede comprar el inmueble que está declarado en propiedad horizontal o le están vendiendo un departamento y no lo está. Entonces son muchos factores que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una transferencia. Ahí la importancia de que los documentos se revisen antes de que entren a la notaría, porque lógicamente en la negociación con Consuelito. Exacto. Antes de decir exacto, sí quiero. Exacto. Le cuento un caso sumamente complejo. Es de unos clientes a los que yo estimo mucho, pero que no vinieron a mí desde un comienzo a pesar de ya conocerme, sino que se dejaron convencer y endulzar por una corredora. En su área, en la nuestra y en todas las áreas hay gente profesionalmente buena y profesionalmente mala. En nuestro caso, los señores se embelezaron, es un terreno muy bonito, es un terreno muy amplio, compraron entre dos hermanos y sus respectivas parejas. El problema es que se dejan convencer, firman una promesa, la promesa fue como por $300,000, Wow. de la cual, primer error, pagaron la mitad. Nunca en una promesa debe pagarse más del 10%, Consuelito, porque puede pasar cualquier cosa. Es más, ninguna promesa puede firmarse o debe firmarse. 1, sin asesoría legal. Totalmente. 2, sin toda la documentación. Aquí no hubieron documentos, no hubo abogado, no hubo nada. Hubo buena fe, entre comillas. Hubo buena fe, entre comillas. ¿Cuál es el tema? Habiendo pagado la mitad del contrato, habiendo firmado una promesa en la cual 3 personas prometieron vender el terreno, algo sucedió y al momento de hacer los trámites con una institución financiera, esta institución financiera se niega y dice, no, aquí pasa algo, aquí hay más gente de por medio, no podemos hacer nada. Recién ahí vienen donde vi. Y yo me doy cuenta de que no son 3 dueños, no son 3 herederos, son 15 herederos. Dentro de estos 15 herederos, en varias cuotas, por ser solteros los fallecidos, ingresa el Estado ecuatoriano. Y lamentablemente, contra él, los hijos de los fallecidos. Los también. Hijos de los fallecidos, el Estado ecuatoriano, sobrinos a los que de mala fe estas personas quisieron perjudicar. ¿Sí? Que lamentablemente de manera tardía tuvieron que incorporar, hubo un pleito familiar, hay muchos roces. Y a la final, yo si le soy honesta, le dije al cliente, a mi cliente, que desista de esa compra-venta. ¿Usted qué dice, Carlitos? ¿Tenía que desistir de esa venta? Es que viendo el antecedente, por supuesto, hablamos a veces que no por herir susceptibilidades, a veces entre la familia que uno tiene confianza, pensaría que no va a pasar este caso, pero incluso no por echar la culpa a ciertos profesionales, pero los hay, que se meten a hacer cualquier compraventa sencilla y como lo había dicho y como cuenta Andreita, no hay el impuesto a la herencia, no toman en cuenta los órdenes de sucesión en caso de herencia, que al momento que ellos dicen voy a vender, y esta es una problemática también los derechos de acciones, pero sin embargo acá simple es uno diría es que solo es un documento que tal vez falte, solo es un simple impuesto a la herencia, no es así. Porque además de este impuesto a la herencia, que en el caso que tiene Andreita, que ya está pronto a solucionarse, no hubo los impuestos a la herencia, no se tomó en cuenta el resto de copropietarios. Entonces, temas y casos
que uno diría es una simple compraventa. Aquí incluso hubo ya de por medio una promesa de compraventa, incluso usted, Consuelito, ya topó ese mucho tema de dinero, la promesa. Consuelito. No fue un 10%, un 5%, fue Claro. un 50%. Entonces, hay abogados que le tienen como a la promesa de compraventa como un contrato muy válido. Es válido, nadie lo niega, es una escritura pública que se lo celebra en la notaría, no es un simple documento que también venden en el bazar de la esquina. Pero estos documentos, insisto, si han venido y nos han dicho, vea, tengo esta promesa, es una simple hoja, un contrato privado que no sirve para nada, lamentablemente. Pero las promesas, si nos preguntan a nosotros no somos amigos de la promesa, porque hay que pedir varios documentos. Ya cuando el caso es inevitable y ya ha habido entrega de dinero, porque ya viendo donde nosotros nos dicen, ¿sabe qué? Ya di 50,000. O sea, nosotros saltamos para atrás, le decimos, ¿cómo? Y sin haber entrega, y tiene los documentos, no, y ahí es donde hay estas novedades. El problema, Consuelito, en este caso es que yo le di al cliente la opción de desistir. ¿Ya? Fuimos inclusive a mediación. ¿Cuál es el problema? El dinero se hizo agua. Los vendedores se gastaron. Y se gastaron más de lo que les correspondía porque nunca parte de eso... Nunca le devuelven el dinero. Jamás. Nunca. Entonces ahí fue verá, o compra lo que puede comprar, que son derechos y acciones, y nos peleamos con el resto de herederos. Exacto. O nos vamos a un juicio eterno para ver si es que de alguna forma hacemos que devuelvan el dinero. Esta familia tiene más inmuebles, todos están en problemas, todos son en derechos y acciones, en todos entra el Estado. El cliente optó por comprar los derechos y acciones que les pertenecían ya a estos 15 herederos, creo que logramos conseguir a 13. Y ver qué hacemos ahora. Estamos con el tema inmobiliar, que es una institución estatal que maneja los inmuebles del Estado, pero que demora, que tiene que revisar un caso semejante, tiene que revisar entre otros muchos casos, y lamentablemente eso toma tiempo, eso implica dinero, eso implica más pago de abogados, más pago de documentos, hay que actualizar el certificado de gravámenes, que es bastante amplio, varias veces. Entonces, por eso y para evitar este tipo de inconvenientes y de sorpresas desagradables, recomendaciones: buscar asesoría legal para revisar documentos, no de cualquier profesional. Habemos profesionales en derecho en todas las áreas. Un penalista no maneja mi área, yo no manejo tránsito, un laboralista maneja laboral, valga la redundancia. Totalmente. Tienen que buscar asesoría de abogados que manejan el área inmobiliaria. Y, por otro lado, no acelerarse, no hacer las cosas sin todo el respaldo de la documentación legal, porque lamentablemente hay gente muy buena, gente muy honesta, y hay gente que incluso siendo buena por desconocimiento me dice A cuando ha sido B. Sí, yo soy dueño, me trae la escritura y es una promesa. No fue mala fe, fue mero desconocimiento, pero ya hace que hayan errores y que hayan inconvenientes a futuro. Y finalmente, Consuelito, nunca se firme una promesa con un anticipo tan alto. Máximo con un 10%. 10% máximo. es suficiente como para, por ejemplo, en el caso de un crédito hipotecario. Ahí es el único caso donde aplica una promesa. Exacto, aplica la promesa y lógicamente en el desembolso recién viene el pago, ¿verdad? Exactamente. Porque el banco, sea del Estado o sea privado, es el que entrega el dinero directamente a la cuenta del comprador. Claro, perdón, del vendedor. Del vendedor. Tú has manejado muchos de esos trámites. Sí, y lo que quería argumentar o ampliar ahí con respecto a la promesa, hemos tenido casos que nos vienen con la promesa realizada por Carlos Benítez a favor como promitente vendedor, Andreita López como promitente compradora, pero Carlos Benítez no es el dueño. Y Carlos Benítez adquirió de otro señor que, viendo el antecedente, el señor Pepito Pérez, vamos a poner de ejemplo, no es propietario, y este Pepito Pérez y así, o sea, son cesiones. Lamentablemente en nuestros barrios periféricos a nivel de Quito está lleno de estos inconvenientes, que hay promesas de compraventa que le hizo el señor A y luego al señor B y el B al C, y ninguno de ellos, y vienen donde nosotros nos dicen queremos tener la escritura definitiva. Para esto se tiene que contar con la firma del propietario del titular y documentos. Entonces, si se va a realizar una promesa de compraventa, hay que cerciorarse que sea el propietario del inmueble para hacer la entrega del 5, el 10%, que es lo aconsejable hoy por hoy. Pero ya cuando se hayan cerciorado que es el propietario del inmueble
que incluso esto con la promesa es un título que sirve para garantizar, tanto que yo como promitente vendedor voy a venderle el inmueble y que la promitente compradora va a adquirir el inmueble. Ahí la importancia del certificado de gravámenes. Por supuesto. Mucha gente, y eso les digo, que muchos clientes nuestros dicen, ¿para qué voy a sacar el certificado de gravámenes? Más lo que cuesta. Más lo que cuesta, si eso se caduca en 2 meses, porque ese es un documento totalmente indispensable para vender. No pierde el tiempo, ni el que compra ni el que vende. Y estamos seguros de que la venta se va a hacer legal. Incluso, Consuelita, hay casos que, hablando del certificado, hay maneras de cerciorarse. Es un documento público que tiene el respaldo de firma electrónica, pero sin embargo sí ha habido casos en la que ha habido presentado el certificado de gravámenes y hay adulteraciones del documento. Entonces, primerito, otra de las recomendaciones que nosotros haríamos es, una vez que tengan el certificado, los documentos, sea copia certificada o copia simple, que es con la que nosotros nos manejamos, porque ya hemos hecho una cierta investigación, verificación con el registro de la propiedad. Uno puede meterse a la página del registro, pone el número de trámite y ahí se recupera el certificado. Ese es el respaldo que pueden tener. O sea, una de las pequeñas recomendaciones que hacemos nosotros actualmente. Como ahora todo es en línea, es público el trámite, con el número del trámite simplemente uno ingresa al registro de la propiedad. Con su usuario, tiene que con crearse un usuario. Un usuario, exacto, Pero hay usuario y una parte contraseña. donde le dice el número de trámite. Usted Ya. ingresa el número de trámite del certificado que le dan y se despliega el documento porque tiene firma electrónica y usted puede ver si es que el que le dan impreso es idéntico al que se encuentra en digital para evitar adulteraciones, falsificaciones y demás. Perfecto. Bueno, quiero comentarles que dentro de nuestra página web de la Bolsa Inmobiliaria, que es facilísima de entrar, bolsainmobiliarianacional.com, contamos con un stock de propiedades totalmente revisadas, legales, tanto de venta como de arrienda. Lo que ustedes busquen, ahí lo van a encontrar. Y todo el grupo de la Bolsa Inmobiliaria somos profesionales con licencia profesionales en bienes raíces. Creo que nos queda un tema súper extenso que podríamos tratarle en una siguiente ocasión. Quiero que nos dé un adelantito, Carlitos, usted que es experto en derechos y acciones. Bueno, los derechos y acciones hoy por hoy son actos o contratos, mejor dicho, que en realidad, como les decía, la problemática que existe a nivel país y como ciudad de Quito es muy frecuente la venta de derechos y acciones. Son contratos que normalmente a veces se los dice son actos ilegales, no son ilegales, son totalmente válidos porque, insisto, son contratos públicos que se lo realiza como cualquier compraventa, sino que en este caso los derechos y acciones tiene que ser, como habíamos hablado de herederos, yo puedo venderle el lote a 4 personas, ya se convierte en derechos y acciones. Pero la normativa hoy por hoy es bastante estricta al respecto. Eso hay que tomar en cuenta bastante y que, por cierto, hay que estar en constante revisión por las reformas que existen, tanto en ordenanzas como en normas jurídicas que están en constantes reformas o derogadas o actualizadas. Entonces, los derechos y acciones es un tema bastante amplio que estaríamos dispuestos en otros, si nos permiten, agradecerles por esta oportunidad. Estamos a las órdenes igual. Y cualquier cosa podemos estar conversando al respecto. Una acotación, Consuelito. Algo que se ha dado o que se da frecuentemente es satanizar los derechos y acciones. Son complicados, traen a veces algunas cosas que a veces se prefiere evitar. Por ejemplo, es muy difícil, no imposible, he visto casos, pero es muy difícil pedir un préstamo hipotecario en derechos y acciones, claro, porque la institución financiera necesita tener un respaldo fuerte por si acaso no paguen. Y en derechos y acciones no se arriesga. No porque sea ilegal, sino porque es problemático. Sin embargo, no es bueno satanizar los derechos y acciones porque justamente como lo manifestó Carlitos, basta que hayan más de un dueño para que automáticamente se convierta en derechos y acciones. Herencias es algo muy frecuente, entonces no hay que satanizarlos, pero sí hay que tener aún más precauciones. Sí, hay que verificar que se consolide un 100%, que las adquisiciones anteriores sean válidas y legales y demás. Es un tema súper amplio que con todo gusto, como manifiesta Carlitos, yo también me pongo a la orden, Consuelito, para tratarlo y poder absorber cualquier inquietud. Bueno, pues entonces quedan comprometidos para un nuevo podcast
que vamos a hablar solo de este tema, que es extenso y que mucha gente no lo entiende claramente qué significa. Y yo lo único que les digo es, haga de cuenta que es una casa con varios cuartos. ¿Qué cuarto va a vender? ¿Ya? Pero sí, es dueño de toda la casa y también del cuarto. Entonces, ese tema lo vamos a tratar en una siguiente ocasión. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Andreita, Carlitos, y Un no gusto. se olviden de visitarnos en nuestra página web bolsainmobiliarianacional.com. Facilísimo de entrar. Perfecto, Consuelito. Gracias. Un gusto, Consuelito. Igual.